Buenas noches, estamos aquí en las alturas de Oaxaca presentando pues una bella panorámica detrás. Estoy entrevistando aquí a César Dite, mi nombre es Aida Camacho. César Dite es ganador del concurso Curarte, Curartes Guelaguetza de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca. Y él presenta un video denominado Microficciones de la Pandemia, en el cual nos muestra parte de su visión acerca de este contexto que estamos viviendo por la pandemia de COVID. Pregunta número 1. ¿Cuál es el rol o función social de los artistas, en particular de los escritores, durante la pandemia? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, buena tarde, friolenta aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Pues sí, esta pregunta va encaminada precisamente a que yo me planteaba la situación actual en que vivimos, que es este virus, ¿no? Que se diseminó desde Asia y pasó por Europa y ahora en América Latina. Entonces mi pregunta era más bien plantearme, no tanto, porque uno cuando escribe nunca piensa en el lector, ¿no? Nunca piensas a veces en ese referente, ¿no? El que te va a leer, pues, sino más bien como una especie de comprensión de la realidad de los acontecimientos que estamos viviendo. Así es. Entonces, siento que sí hay una responsabilidad o un rol social que juega el escritor, ¿no? En primer lugar es describir o narrar los hechos tal y como él los percibe. Obviamente esto, aunque se oiga muy subjetivo, pero es parte, ¿no?, de la creación literaria. Entonces, creo que sí es importante definir eso, pues, que sí hay un rol que, aunque el escritor no es consciente, él sabe que sí tiene un público y un referente que lo va a leer, lo va a escuchar, pues. De lo que me comentas, el papel fundamental de un escritor es precisamente hablar sobre lo que él percibe de cómo afectó la pandemia, sobre todo aquí en la región de Oaxaca, en la ciudad, y tú lo expresas también siendo como una especie de portavoz, ¿no?, de todo el público que te lee, que sabe de tu escritura. Y bueno, la función también, según entiendo, es pues tomar conciencia, ¿no?, de que estamos ante un nuevo panorama que va a cambiar las reglas del juego en cuanto a la comunicación principalmente, entre nosotros, la economía ni se diga, y pues todo lo que ha afectado y todo lo que afectará la nueva normalidad, lo que se llama ahora, ¿no?, que la estamos viviendo ya y que ha sido como el empuje para que las tecnologías sean como que la base máxima que va a regir toda esta situación, ¿no? Entonces, no, como dices tú, no solamente ser un líder de opinión en las redes sociales y que decir, no, pues esto está mal, todo está mal, estamos viviendo una crisis y no sabemos cuándo va a salir, cuándo va a terminar, tenemos esperanza o no tenemos, sino escribir sobre lo que nos provoca, ¿no?, desde adentro, sobre cómo nos vamos a ir adaptando, ¿no?, a esta nueva normalidad. Entonces, Microficciones de la Pandemia, yo lo leí, es un texto sencillo, son 10 cuartillas, es fácil de leer por el lector, de asimilar, de identificarse, asimismo con la escritura de César. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿de qué manera el arte, la escritura en sí, puede ayudarnos a llevar la pandemia? Viéndose así, a tener una mejor actitud ante pues lo que está sucediendo, ¿no? Sí, de hecho, esa pregunta va encaminada a lo que ya habías mencionado, ¿no? De que a mí no me gusta llamarlo nueva normalidad, ¿no? Porque a veces precisamente en esa comprensión de la realidad que es compleja y vasta, a veces, por ejemplo, en el caso de la escritura nos basamos por medio del lenguaje, ¿no? El lenguaje como una vía, pues, para comprender esa realidad, y que a lo mejor será una mínima parte, pues, pero sí aporta algo, pues, ¿no?
y hay las demás artes, ¿no? Que la abordan desde diferentes ángulos. Hablo de la fotografía, la pintura, ¿no? La música misma. Entonces veo que el arte en sí sí nos ayuda pues para comprender y a resistir más bien este modus vivendi que nos están imponiendo así de cierta forma, porque es global pues. Inclusive hay corrientes, ¿no? Hubo marchas a nivel Europa, donde igual mencionaban que esta era una estafa, la estafa COVID, ¿no? Sí. Entonces hay posturas encontradas pues también, ¿no? Porque parten de que es una cuestión ideológica de control social, como lo mencionabas, ¿no? Sí. Dando parte más a esta o reafirmando la era digital, pues, que si ya estábamos más en la cuestión tecnológica, con esto va a ser todavía más, ¿no? Va a acaparar más, pues, ¿no? La cuestión tecnológica, ya todo, se habla inclusive de ya teletrabajos, trabajos o negocios online también, pues, ¿no? Que se está dando como mucho este boom, pues, hacia las nuevas tecnologías. Entonces yo veo, pues, de que el arte sí juega un papel importante, pues, ¿no? Porque igual nos da pistas, nos da un poco de luz en ese túnel también, en esa oscuridad, pues, ¿no? Inmensa, que también implica reconocer que es la realidad, ¿no? Y aparte de que, como te decía, el lenguaje juega un papel importante, pues somos lenguaje, ¿no? Así es. Somos comunicación, estamos también en la era de la comunicación, pues antes no podríamos decir que nos íbamos a comunicar en cuestión de segundos vía un mensaje con otra persona que esté en otro continente, por ejemplo, ¿no? Y ahora se da de una forma natural y normal, pues, o sea, se van normalizando cuestiones tecnológicas y sí se van como modificando las actitudes y la conducta humana también. Así es. A mí me interesa mucho esa parte porque mi formación en ciencias sociales precisamente habla de eso, ¿no? Cómo describir o cómo comprender el comportamiento de los seres humanos en sociedad, pues. Y ahorita con esa cuestión de la pandemia, pues se da mucho, pues, no, o sea, hay mucho que investigar también dentro de todas las áreas, pues no digo nada más de las ciencias sociales, sino de todas las áreas. En el arte no es la excepción, pues, ¿no? A raíz de esto creo que se ha creado cine, se ha creado fotografía, pintura, sobre lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Entonces, hay que ver la parte positiva, yo digo, de esto, pues, no todo es muerte, no todo es estadística, no todo es economía también, de decir que ha habido muchos desempleados, que no hay muchas vejaciones, ¿no? Sino también ver la parte positiva, pues, porque inclusive entrando al texto igual de Microvisiones de la pandemia, Sí. ahí describo precisamente desde mi óptica cómo igual es necesario regresar, dice, ¿no? Aunque se oiga de una forma melancólica o nostálgica, regresar al origen, ¿no? Digo yo, regresar al origen tiene que ver con cosechar tus propios alimentos, tener tu propio huerto, pues, tu propia granja, porque esto te hace autosuficiente, pues, y no depende de algún sistema en sí, como es el capitalismo, ¿no? Que muchos vaticinan también que es el final del capitalismo, pero yo lo veo difícil, sino que más bien se está como acomodando las reglas del juego, pues, ¿no? Dentro del sistema político y económico también, pues. Entonces, yo voy más, aparte de esas partes económica, social, voy como, ya el arte te encamina más a la parte humanista, pues, y en ese sentido, pues, Microvisiones de la pandemia va encaminado a retomar más bien la cuestión que nos hace humanos, pues, ese reencuentro con uno mismo, pues, ¿no? A raíz del encierro, del confinamiento, que ha dado pie a que el ser humano reflexione más sobre su existencia, cuál es su papel también social como ciudadano, como individuo, y que también le ha permitido ser más consciente del daño ecológico también que se ha fraguado en el planeta, ¿no? Y que a estos ritmos todavía seguimos en peligro, pues sigue en juego nuestra supervivencia humana.
Sí, desafortunadamente así es. Muchas áreas se afectaron y se marcó más evidentemente, ¿no?, a raíz de esta pandemia. Pues la gente que dependía solamente de la venta, hablando de la economía, y que de un momento a otro se le cerró por el hecho del encierro, tuvo que buscar nuevas maneras de obtener, ¿no? Y como dice César, la gente ya poco a poco en las redes sociales venía promocionando la idea de la autosuficiencia. Había muchos talleres que ahorita están más en auge y que yo veo, igual como comenta, una manera positiva de comenzar a regresar a los orígenes, como comenta César, y empezar a interesarse en los cultivos, huertos de casa, en hacer nuestros propios productos sin estar dependiendo de consumir productos del supermercado, ¿no? Y comprando bolsas de plástico que contaminan, por ejemplo, y ser más conscientes sobre el uso de los recursos que tenemos a nuestro lado. Y el arte siempre va a ser un reflejo de nosotros, ¿no? de todo lo que vamos viviendo. Nos pone frente a frente a las consecuencias que estamos viviendo y también permiten crear una nueva visión, nuevos caminos, ¿no?, nuevos sentires. Y en cuanto a la tecnología, pues estamos cayendo en parte igual en algo un poco peligroso, ¿no? O sea, sí, este confinamiento nos permitió, como comenta César, vernos a nosotros mismos, estar un tiempo encerrados y pensar en nosotros. Quizás experimentamos la mayoría una buena parte de la soledad, ¿no? Que a veces algunos le huimos a eso. Y reflexionando, ¿no?, a veces con cierto temor de que no me vaya a dar el COVID, o los que lo han padecido, sentir voy a pasarla o no, ¿no? Pero después de eso, tú te enfrentas ahora a que cada vez más dependes del uso de las pantallas, ¿no?, tanto del teléfono, de una computadora, de las tablets, y la famosa Black Mirror, ¿no?, o pantalla negra, que es la que ahora identifica esa comunicación, ¿no? Tú estás frente a esa pantallita oscura, ¿no?, esa pantallita luminosa, ¿no?, todo el tiempo inmerso en eso, ahora más sobre todo. Entonces hay que cuidar esa parte. Sabemos que tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar contagios, usar el cubrebocas en espacios cerrados, evitar la conglomeración de gente, pero va a ser un camino algo largo para que esto realmente se dé, ¿no? Esperamos las vacunas, esperamos que esto, pues como dice César, no pase a esa famosa nueva normalidad, sino que ahora sí estemos más conscientes de todo el daño que le estuvimos haciendo al planeta, que cuando regresemos nuevamente a actividades y que sea de manera regulada, lo hagamos así, de esa manera, no conscientes, ¿no?, de que debe de haber de verdad un cambio en la sociedad, en nosotros mismos, para poder sobrellevar esto, porque no sabemos si va a haber próximamente otra pandemia más, de otro tipo, ¿no?, aparte del peligro que tenemos de nuestros recursos que se están acabando, de especies que se están terminando. Entonces ya es una llamada de atención ya como de grado 2, yo diría, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pues yo los invito a que vean el video. Se va a publicar en las redes sociales, de Seculta, y en la red social de César, en un canal de YouTube. Próximamente estaremos publicando el link, tanto de esta entrevista como de el video de microficciones. El video de microficciones yo tuve la dicha y el honor de que César me invitara a que lo editara. Entonces él, con su voz, narra las 10 partes, los 10 fragmentos de esta escritura, de esta narrativa, y aunamos fotografías muy bellas de la ciudad de Oaxaca, que se tomaron precisamente en el periodo de la pandemia, donde no había nadie en la calle, ¿no?, y se ve la majestuosidad de la arquitectura, ¿no?, también ese vacío de gente, y ustedes van a ver ahí las fotografías y la escritura como lo acompaña, y la voz de César. Y en el fondo, pues optamos por poner la canción de Dios Nunca Muere. Sabemos que es un clásico oaxaqueño y está ejecutado
por música instrumental, de violín, de piano, y espero que les agrade mucho, que los invite a reflexionar sobre lo que platicamos. Y bueno, yo agradezco mucho a César Ritter por esta entrevista. Y qué bueno, te felicito nuevamente. Gracias. Porque ganaste. Sí, él es sociólogo, como repitió, como lo dije en un inicio, pero él es sociólogo y él escribe también. Poesía. Muy bien, escribe poesía también. Él próximamente, él promociona lectura de libros diario en su página, para que siempre estemos leyendo, informándonos sobre el arte, no solamente leyendo memes o posts en Facebook. Hay que investigar, hay que leer. Entonces, pues te agradezco nuevamente, César. Sí, Muchas gracias. Igual, ¿no? Una invitación para que vean el video. Está padre, y aparte, como dice, inspirado pues en esta prosa poética, ¿no? Que surgió, pues, ¿no? Porque siempre hay esta parte creativa, ¿no? En Oaxaca, no solo en la pintura, ¿no? Sino a nivel de letras también. Hay mucho joven escribiendo poesía ahorita, ¿no? Poesía, ensayo, cuento, crónica. Y pues esta prosa poética pues sí está inspirada precisamente en este hecho histórico, ¿no? Ya es histórico, pues ya va a ser un parteaguas este 2020. Es un paradigma, pues, ¿no? Porque lo único cierto es la incertidumbre que tenemos, como mencionaba Aide. No sabemos, ¿no? Si el próximo año puede irrumpir algún otro virus o algún otro acontecimiento que escape a nuestras manos, pues, ¿no? Entonces este video llama a la reflexión, llama a la meditación también, ¿por qué no decirlo? Lo que somos y lo que queremos ser como especie humana. Microficciones de la pandemia. 1. Fue cuando el silencio habló y tomó formas que al tiempo inclusive rebasó. Entonces todo se estancó, como si en un drama social los personajes se sumaran y solo quedara el espectro de sus sombras inmóviles en las calles taciturnas. Entonces todo era soledad y reclusión, para después el hombre resurgir y salir de sus moradas y con un guiño tembloroso sentir el sol desconocido y volverse a mirar en las pantallas de la realidad sonora. Dos. En la cámara de hechos animada llamada mundo, los agentes sociales se construían a sí mismos. La naturaleza hackeó a la orgullosa modernidad, que para muchos llegó súbita e improvisadamente, robándoles esperanza de vida digna y sumergiéndolos en un estado de absurda necrofilia. Entonces muchos vaticinaron un nuevo orden mundial, impulsado por la movilidad incesante y más virtual que nunca. Un mundo fragmentado, pero más flexible y adaptado al cambio. Tres. Y el grito común era aburrimiento confinado. Entonces buscaban la salida a con estar conectados a una red global, cibernéticos perdidos en el marasmo de un mar de información que muchas veces distorsionaba la realidad y la volvía inaccesible e indigerible. En el aislamiento forzado no podían más que comunicarse y ver a su semejante a través del monitor del computador, expresando su pereza a solas, sin mundo exterior, donde uno ve y es visto desde el constreñimiento sutil del miedo.
4. La tarea primera de todos era la reconstrucción, pero he ahí el problema: huir del bullicio del mundo y volverse a la intimidad del silencio que reposaba en cada uno. El cuerpo se convirtió en una amenaza para el otro, pues habría que guardar la distancia necesaria para encontrarnos de pronto en la morada y desde ahí darle alas a la imaginación perpetua. Cinco. Estar en la intimidad se había vuelto una cotidianidad muy redituable espiritualmente hablando. Limpiar a fondo los rincones de nuestra caverna, quitar las impurezas del alma, arreglar lo que todavía tenía arreglo, eliminar lo no necesario, reparar lo que valía la pena, tirar a la basura lo que cumplió su ciclo. Quizás el solo acto de excavar en nosotros y sacar los escombros sería la magia que necesitábamos para purificarnos. 6. Incluso sembrar se convirtió en un acto de autosustentabilidad. Regresar al origen, crear un modelo alternativo de vida sostenible, distinto al modelo económico imperante, socavar el poder como producto de la libertad egoísta, antihumana y que genera individualismo de tipo indiscriminatorio, virar por otro donde la solidaridad sea el fruto poderoso de una libertad no egoísta y que genere comunidad. Siete. Cantamos desde el interior de nuestra esperanza, esperando a que pasara todo esto, pero realmente muchos estaban esclavizados ya desde hace mucho tiempo, como aquel mito cavernario, pues solamente viendo las sombras pasar verían su realidad ilusoria. 8. La idea sonora de la muerte resonó como algo natural, se coló por las rendijas del morbo. ¿Cómo murió la gente? ¿De qué murió? ¿Quiénes murieron? ¿Cuántos murieron? Todo se redujo a un mero dato estadístico, como si asistiéramos al espectáculo de la muerte corriente. Todo pretendió extender el miedo, como si una fuerza invisible nos obligara a ponerse en la línea para el otro, para no dejarlo al desamparo del silencio y la meditación. Quisieron agotar nuestras subjetividades. 9. La noche fue el fiel refugio para la soledad. Aquel día la aldea global se llenó de muerte, pues se había llegado a la cifra de 12 millones de contagios. Muchos vaticinaron una nueva normalidad. No habría tal, porque aquel mortífero virus ya había expandido su veneno en todo el orbe y se habría de quedar en la memoria histórica del hombre. Hasta que no se patentara la vacuna, todo seguiría el curso incierto de la desolación.
10. Reencontrarnos en las calles fue un acto de expectación. Asistimos a la consagración gregaria, pues todos dependíamos de todos y éramos por antonomasia seres sociales. Aunque los hilos fueran manejados por la necesidad imperiosa de lo económico, reinventamos nuevos valores sociales, nos convertimos en nuevos sujetos colectivos para apreciar la solidaridad.